Nuestro grupo, conformado por Bertero Fernando, Ramos Ulises y Valente Manuel, nos tocó desarrollar el capítulo 2, llamado En la teoría está el método, ciencia e ideología, que desarrolla la psicología y la mente y comunidad, como a su vez también desarrolla el aprendizaje motriz, que es sinónimo de experiencias sensibles y experiencias reflexivas acerca de lo sensible. A su vez, es el proceso por el cual una actividad se origina o cambia, a través de una situación encontrada, con tal de que la característica del cambio registrado no puede explicarse con fundamentos en las teorías innatas de las respuestas. También aborda el aprendizaje motor en cómo se llegó a formar distintas teorías que funcionan como leyes generales intentando explicar y predecir el comportamiento del ser humano a través de métodos y técnicas. Y, con respecto al desarrollo motor, se trata de un área que se configura a partir del estudio del desarrollo humano. La problemática que hay en el tema del método experimental es la reducción del ser humano a un organismo unificado, a una dimensión natural orgánica. Por tanto, deslizamiento progresivo del concepto de educación hacia el de manipulación. Para esta problemática tuvimos en cuenta el aprendizaje motor y el desarrollo motor que se va a explicar a continuación. El tema que vamos a abordar es el método experimental, la conducta observable, comunidad de análisis. Por el lado del aprendizaje motor, en la corriente neoconductista, varios autores elaboraron explicaciones sobre aportes de Julie Skinner a partir del entrenamiento de palomas. ¿En qué consistió esto que lo planteó Skinner? Fue que al principio la paloma aprende que al tirar la palanca recibe alimento, con ello aprende el mecanismo. Luego, al tirar la palanca no siempre sale alimento, lo que hace a las palomas desaprender la acción cuando ya no sale alimento. Finalmente integra otros elementos y comenzó a dar alimento al azar, con lo que las palomas asociaron ese elemento con comida. Con esta investigación, Skinner llegó a la conclusión de que los individuos tienen respuestas ante los estímulos, lo que se traduce en comportamiento, los cuales fueron retomados en el campo en la educación física por Lauter y Russell para elaborar explicaciones sobre el aprendizaje motor. Con todo esto podemos decir que hay el tipo de movimiento filogenético y la actividad ontogenética. El movimiento filogenético son los movimientos naturales pertenecientes a la especie, y las actividades ontogenéticas están debidas al entrenamiento, ya que serían las habilidades específicas y especializadas del deporte. Luego del aprendizaje motor, ahora hablamos del desarrollo motor, en el cual Arnold Hessel contribuyó al desarrollo físico y psicológico del niño, llevando a cabo varios métodos, como el método longitudinal, que es a lo largo del tiempo, y a través de ese método se encuentra la tesis madurativa, que es la causa fundamental de los cambios de las competencias motrices infantiles. Esta idea fue la que lo llevó a abordar investigaciones que permitieron observar las conductas motrices infantiles en cada periodo de edad y poder compararla con la de otros individuos de la misma edad para establecer parámetros normales de cada periodo. Luego va a desarrollar el método experimental, que es por comparación del grupo experimental con el grupo del control, en el cual el experimental es el receptor del programa sistematizado y estructurado de actividades físicas. Y el grupo de control es al que no se le aplica ningún procedimiento especial, sino que continúa desarrollando su vida habitual. En lo que yo entendí es que en el grupo experimental va a haber la intervención de alguien que sea especializado en el tema, o sea, que te pueda ayudar a resolver el problema que tenés. Y en el grupo de control es cuando no hay intervención de nadie y vos lo podés resolver por sí solo en tu vida habitual. Después de esto va a desarrollar dos métodos más, el método transversal y el método mixto. En el método transversal es el que utiliza la edad como variable independiente y consiste en seleccionar individuos de diferentes edades. Es decir, que
es la edad promedio en la que se consiguen determinados resultados. Luego, el método místico es el que combina al método transversal y longitudinal. Por ejemplo, tres grupos de edad diferentes y seguirlos durante el desarrollo o compararlos entre sí por un periodo de tiempo determinado. Por lo que yo entendí, dando un ejemplo, es el nacimiento de un bebé, que a lo largo del tiempo va a tener distintos sucesos para poder aprender a caminar. El problema que se presenta en el cognitivismo, la mente como unidad de análisis, es que no hay ningún cambio en el paradigma respecto al modelo anterior. El concepto del individuo es el mismo, pero lo que se ha perdido de vista hasta aquí es que los seres humanos somos seres culturales y no solo biológicos. A continuación, desarrollaremos los que hay de aprendizaje motor y desarrollo motor. En el aprendizaje motor, se llevó a cabo las tareas motrices a los laboratorios con el objetivo de superar la medición global de las conductas motrices y penetrar en la comprobación de los procesos específicos. El esquema corporal vendría a ser un conjunto de estructuras neurológicas que procesan la información propioceptiva y se trata de un sistema de percepción y conciencia que preexiste al individuo y es tan natural como el resto de los sistemas orgánicos. En el desarrollo motor, varios autores van a hablar acerca del niño. Wallon estudió el desarrollo psicomotor y mental del niño y lo dividió en etapas o estadios: impulsivo, tónico-emocional, sensorio-motor, proyectivo y personalítico. Analizó trastornos del desarrollo mental y psicomotor del niño basándose en la unidad psicológica del individuo. Heuer intentó poner en relieve la interdependencia de la motricidad, la inteligencia y la afectividad en el desarrollo infantil. Las investigaciones de Piaget ponderaron la importancia de la actividad motriz, sobre todo los primeros años de vida, en el desarrollo de la inteligencia y de las nociones mentales de cantidad de espacio y tiempo. Para él, las acciones mentales no son más que acciones físicas interiorizadas, y la coordinación de acciones y operaciones que el niño interioriza, junto con la información que le proporciona la relación con los objetos, traerá como resultado la construcción de esquemas. Por otro lado, la teoría psicoanalítica de Freud ejerció su influencia al revitalizar lo corporal en el desarrollo de la personalidad infantil y adulta. La división del proceso de desarrollo en una serie de fases: oral, anal, fálico, latencia, genital, denotan una marcada centralización en diferentes zonas corporales. Todo este conjunto de autores tiene como un común denominador el tratar al niño como una unidad que se expresa por sus conductas cotidianas, donde la motricidad se encuentra como factor de primer orden. Por otra parte, se ponen en juego una serie de dispositivos para evaluar y medir el desarrollo perceptivo motor de los infantes. El autor, llamado Moselensky y Huierman, fueron los que elaboraron los primeros test de motores y psicomotores. Por otro lado, Azuriella y Diakine desarrollaron una técnica terapéutica para la reeducación y educación de los débiles motores. La reeducación psicomotriz, poniendo nuevamente el énfasis en la solidaridad entre motricidad y pensamiento y estableciendo parámetros tanto respecto del desarrollo infantil normal como el patológico. Y por último, Verges, que desarrolla un test que evaluaría la limitación de gestos, el esquema corporal y la lateralidad. En lo que al desarrollo motor se refiere, lo que se ha intentado es operar desde distintas categorías psicológicas, neurofisiológicas y psicogénicas, mediante una práctica centrada en la organización de las nociones estructurales ligadas al cuerpo pensante, el esquema corporal, espacio, tiempo, objeto, ajuste, etc. Las investigaciones ecológicas y las teorías de los sistemas dinámicos, ser humano como autorregulador de sus conductas motrices. Este texto habla acerca de los diferentes sistemas en el ser humano, su clasificación y el aprendizaje motriz, donde el sistema dinámico proviene de la mecánica clásica, que a su vez posee características determinísticas derivadas de la mecánica de Newton y Laplace, que luego la termodinámica va a estudiar estos sistemas
desde una perspectiva que es considerada el sistema como una entidad. Esto se observa en la segunda ley de termodinámica, que describe que todo sistema físico aislado o cerrado va a evolucionar espontáneamente. Los físicos, por su parte, introdujeron una nueva medida, que denominaron entropía, que se la define como un sistema físico cerrado, que va incrementándose y que le acompaña el desorden. Según Torrens, podemos decir que dicho sistema se extendió hacia otras ciencias, como las sociales, las humanas o ingeniería, que por resultado del mismo surge el Gestalt, que en su traducción significa forma orgánica. Volviendo a Torrens, la física cuántica se centra en las interconexiones, donde la teoría general de los sistemas define como sistema al conjunto de elementos que se interactúan entre sí. Estos se clasifican en abiertos y cerrados. Los sistemas cerrados son sistemas físicos aislados y que vienen de un creciente desorden. Los abiertos necesitan de un constante flujo de materia y energía proveniente del entorno. Dentro de los sistemas abiertos se encuentran los sistemas dinámicos. Son los que su comportamiento depende del tiempo. Todo organismo viviente es considerado un sistema abierto, ya que éste está en una continua incorporación y eliminación de materia. Como también su estructura es considerada multifuncional, es decir, que este organismo se utiliza para diferentes funciones y que el sistema nervioso dejó de considerarse un órgano aislado. Según Nicholas Bernstein, en el campo del aprendizaje motor, considera que el movimiento ocurre por desequilibrio de las fuerzas causadas por los cambios en la tensión muscular, pero no relacionan de unos con otros. A su vez, los movimientos del cuerpo provocan consecuencias mecánicas en el sistema físico, donde se generan fuerzas centrípetas y inerciales, que a la vez el cuerpo está sometido a fuerzas de la gravedad. Estas fuerzas influyen en todo movimiento mientras está sucediendo. Bernstein estudia cómo se produce el aprendizaje mediante el estudio de la coordinación. El autor busca observar la organización de la estructura del cerebro.